para cerrar con broche de oro nuestro último día de Reto Negocios Lab 2012, presentamos a nuestro siguiente conferencista, el licenciado Carlos Mastretta, presidente y director general de Tecnoidea SAPI DCB, quien nos impartirá la conferencia titulada Emprendiendo en México para Mercados Internacionales. En el Instituto Militarizado Oriente de la Ciudad de Puebla. Estudió la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. En 1992 fundó Mastretta Guzmán Comunicación. En 1987 fundó Tecnoidea SAPI, empresa de diseño industrial de la que es presidente y director general. Recibamos con un caluroso aplauso al licenciado Carlos Mastretta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad de las Américas Puebla por la invitación a participar en este Reto de Negocios 2012. Para mí es un honor la invitación y es una gran oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. Espero que sean interesantes, divertidas y principalmente útiles para todos ustedes que asisten a este Reto de Negocios 2012. El tema principal de este simposio era emprendiendo acciones estratégicas para México. Nada más estratégico para cualquier país, para cualquier persona que emprender. Entonces, me pareció que enfocar esta charla a emprender para tratar de cubrir mercados internacionales podría ser algo muy interesante para ustedes y es en lo que quiero centrar esta plática. Primero un poquito de filosofía personal que quiero compartir con ustedes. Un poco encontrarle el sentido a emprender. Principios generales, los que yo he tratado de aplicar en mi propia vida. Número uno, a este mundo venimos a vivir bien, a ser felices. Yo creo que el mejor sentido que le podemos encontrar a la vida es ese. Puede ser que haya otra vida después de esta, pero no está comprobado. Y por lo tanto, encontrar un buen sentido para la vida en este mundo es muy importante. Y yo creo que ese sentido y esa motivación puede ser el vivir bien, el ser felices y lógicamente hacerlo respetando la ley y respetando a los demás. Creo que es un buen motivo para vivir y buen motivo para emprender. Lo mejor que se ha inventado para vivir bien, respetando la ley y respetando a los demás, es generando riqueza. Hay muchas maneras de generar riqueza. La que yo conozco como la más honesta, pues es trabajando. Y hay formas de trabajar. Uno puede trabajar para otros y uno puede trabajar para su propia empresa. ¿Cómo generamos riqueza para nuestra propia empresa? Hoy nos vamos a referir precisamente a eso. ¿Cómo generamos riqueza? ¿Cómo le encontramos sentido a la vida generando riqueza en nuestra propia empresa? Bueno, pues hay quienes heredan una empresa. Muchos después de que la heredan lo hacen muy bien, otros no tanto, pero bueno, es una muy legítima manera de seguir creando riqueza. Y otra es creando nuestra propia empresa. ¿Cómo creamos nuestra propia empresa? ¿Cómo creamos nuestra propia empresa aquí en México? Bueno, pues lo primero que habría que analizar es cómo está México hoy, qué tan viable es nuestro país para emprender, qué tan bien preparado está, qué tanto nos facilita las acciones de emprender nuestro país. Bueno, pues haciendo un resumen muy personal, pero que creo que muchos de ustedes van a compartir, es que somos una nación que en primer lugar sí tiene un grave problema de seguridad. Tenemos un grave problema también de pobreza, de distribución de ingreso,
Ahorita hay 4 personas que andan por todo México diciendo que ellos sí son el camino, la verdad y la vida para arreglar todos los problemas. Ojalá que por lo menos uno tenga la capacidad de hacerlo y que ese uno sea el que escojamos, ¿no? Pero bueno, son 2 problemas muy graves que tiene el país y que muy probablemente en los próximos años vamos a seguir viviendo con eso, ojalá que cada vez menos. Pero bueno, son 2 hechos innegables de las condiciones de nuestro país. Pero también hay otros hechos muy positivos. Por ejemplo, casi el 60% de la población de clase media hoy en México es de clase media para arriba. Eso es un hecho del INEGI, no es una cifra que yo haya escuchado por ahí, es un aviso oficial. Y eso quiere decir que en México ya hay un gran mercado. Segundo, hay muy buena mano de obra, hay muy buenos técnicos y cada vez hay más universitarios. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero actualmente en México hay más estudiantes de ingeniería que en Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene el triple de población que nosotros. Quiere decir que nuestras universidades están produciendo cada vez personas más preparadas, más abiertas al mundo, más conocedoras, y eso es, creo yo, el principal activo que México tiene hoy. Nuestro país es una economía muy abierta, parece, digamos, un lugar común decirlo, pero es un hecho que México es una de las economías más abiertas del mundo, y eso facilita mucho que las empresas, las personas puedan intercambiar comercio, intercambiar ideas, intercambiar tecnología con todo el mundo, y eso es un aspecto muy positivo de nuestro país. Estamos junto al primer mercado mundial. Yo creo que México durante muchísimos años desperdició miserablemente su cercanía con Estados Unidos. Los asiáticos a 10.000 kilómetros de distancia se han hecho millonarios todos vendiéndoles a los americanos, y yo creo que México, teniendo ese mercado junto durante toda su historia, lo hemos desperdiciado, pero creo también que estamos aprendiendo cada vez a sacarle provecho a ese hecho, y a partir del Tratado de Libre Comercio en el 95, yo creo que México sí ha logrado incrementar muchas posibilidades de comercio internacional, explotando precisamente esa condición. México es un país con acceso a la información mundial, también parece lugar común, pero el hecho de que hoy todos nuestros jóvenes estén perfectamente comunicados por Internet con el mundo en general, significa una capacidad de generar conocimiento y de generar tecnología enorme, y es una capacidad muy buena que tiene México también. Es un país bastante libre, yo creo que eso no lo podemos objetar. Es un país suficientemente democrático, o sea, se puede discutir mucho qué tan democráticos somos, pero yo creo que lo suficientemente como para que cada quien pueda hacer aquí lo que quiere, en términos generales, ¿no? Respetando la ley y a los demás. Es un país donde se puede vivir bien. Hay otros países mejores, hay otros países mucho mejores, pero aquí se puede vivir bien, y en general creo que podemos concluir que México sí tiene las condiciones para que se puedan emprender negocios, emprender cosas, emprender ideas. Entonces, esa sería mi primera conclusión. Ahora bien, ya que somos un buen país para emprender, ¿qué nos conviene emprender? Bueno, pues el sentido común nos diría aquello en lo que podamos generar más riqueza, ¿no? En donde yo pueda generar más riqueza, donde pueda generar más productividad, pues eso me conviene emprender. ¿Qué otra cosa me conviene emprender? Pues aquello en lo que podamos ser más competitivos, tanto la persona que va a emprender como el país. Yo creo que hay muchas cosas, ahorita les voy a dar algunos ejemplos que yo creo que son muy válidos, de donde México puede ser muy competitivo para emprender. Y, lógicamente, pues aquello que tenga más oportunidades, ¿no? Entre más grande el mercado, entre más grande la oportunidad para el producto que yo quiero crear, pues es mejor oportunidad de emprender, ¿no? ¿Cuáles se me ocurren? Bueno, pues productos con un buen contenido de mano de obra son ideales para México. Productos con un buen contenido de tecnología, pero accesible a nosotros. Hay una cantidad enorme de productos en el mundo cuya tecnología, aunque no la hayamos generado aquí en México, ya es muy accesible, se puede aprender, y por lo tanto son productos que podemos llegar a desarrollar con una enorme calidad, con una enorme ventaja competitiva. Productos con mercado en todo el mundo, eso también creo que es un buen criterio, decir, bueno, ¿qué cosas se venden en todo el mundo? Bueno, pues ahí es una buena oportunidad, porque mi mercado no nada más va a ser aquí en México, va a ser en todos lados. Y productos que no requieran tanto capital. Si ahorita pensáramos, por ejemplo, en la industria automotriz, que es la industria donde está nuestra compañía, para cualquier mexicano que quisiera ahorita hacer una compañía, digamos, de nivel de Volkswagen, pues a lo mejor tiene la tecnología, a lo mejor sabe cómo hacerlo, pero
el requerimiento de capital sería tan enorme que probablemente fuera imposible empezar por ahí, ¿no? Pero hay muchos productos que no requieren tanto capital y que pueden ser también muy buenas oportunidades para emprender. Por ejemplo, aquí se me ocurre, okay, yo creo que 10 veces más que esto, pero simplemente para darles algunos ejemplos de ideas que pueden funcionar. Lanchas, autos de nicho, barcos ligeros, yates, autobuses, videojuegos, mobiliario, equipo de oficina, mobiliario urbano, joyería, construcción prefabricada, ropa, artículos de moda, electrodomésticos, cajas de tráiler, remolques de todo tipo, motorhomes, artículos de equipaje, programas de cómputo, autos de carreras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimos productos que tienen esas características y que en México tenemos unas condiciones ideales para poder ser muy competitivos. Los ejemplos anteriores son productos que podemos hacer igual o mejor que cualquiera, más barato que casi todos. Tienen un mercado en todo el mundo y no requieren tanta inversión para ser competitivos. Los productos que mencioné, todos tienen esas características. Los chinos, y es un buen ejemplo, se hicieron la misma pregunta hace 25 años, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos emprender? Su respuesta fue, podemos hacer todo, hagamos todo, lo hicieron todo, y dentro de 15 años van a ser la primera economía del mundo. Y si ustedes se recuerdan, bueno, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero los que nos acordamos de hace 25 años, a China la veíamos como un país absolutamente perdido, ¿no? Bueno, pues en ese momento un señor que se llamaba Deng Xiaoping cambió ese paradigma, cambió la mentalidad de China, y hoy China pues es la economía que está a punto de ser la más grande de la Tierra, porque se plantearon objetivos muy ambiciosos y los pudieron lograr. Quizás no podemos nosotros ser tan ambiciosos, las condiciones que hay en México no son exactamente las que se tenían en China hace 25 años, aquí tenemos creo condiciones mejores que al mismo tiempo nos impedirían ser tan agresivos, pero ciertamente somos un país con una gran oportunidad y con muchas oportunidades de emprender. Eso creo que lo podemos concluir. Y pues quisiera yo a continuación presentarles un ejemplo de lo que ha sido nuestra visión en nuestra compañía. Nuestra compañía es una compañía pequeña, pero que ha tenido esa visión de que sí podemos nosotros emprender y que sí podemos encontrar nichos de mercado, oportunidades de mercado que puedan ser explotadas en todo el mundo y que en las condiciones mexicanas pueden ser llevados a cabo exitosamente. Nosotros somos una compañía que creamos, mi hermano Daniel y yo, hace 25 años, y la creamos a partir de nuestras propias capacidades. Daniel, mi hermano, es un tremendo diseñador, y desde un principio dijo, yo no me voy a ir a Italia a diseñar coches, yo quiero diseñar coches aquí, quiero trabajar aquí. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos vender sus capacidades de diseño aquí? Bueno, pues empezamos a buscar y vimos que había una muy buena industria de autobuses en México, y dijimos, bueno, la industria mexicana de autobuses es local, genera su propia tecnología, y ahí creo que podemos tener un buen campo de trabajo. Y entonces nos pusimos a trabajar en diseñar vehículos, principalmente autobuses, pero a través de los años encontramos otras oportunidades y nos especializamos mucho en el desarrollo sobre todo equipo de transporte especializado, pero principalmente nuestra fuente de ingresos fue siempre desarrollar autobuses para la industria mexicana, que es una industria grande. El mercado mexicano de autobuses es de los más grandes del mundo, y la industria mexicana de autobuses también. Y entonces ahí encontramos una buena oportunidad. Durante mucho tiempo estuvimos trabajando precisamente en desarrollar diferentes modelos de autobuses para los fabricantes que después ya continuaban fabricándolos, ¿no? Ahí tenemos algunas fotografías de vehículos que fueron desarrollados por nosotros, principalmente en los años 80 y 90, trabajando para esa industria. Después, como parte también de nuestra vida cotidiana, pues fuimos también víctimas de las crisis que ha vivido México, y entonces cuando de pronto había temporadas en que la industria automotriz, la industria de autobuses se caía prácticamente a cero, pues buscábamos nuevas oportunidades, y dado que nos encantaban siempre los coches, empezamos a buscar oportunidades en los mercados de los coches muy especializados. Entonces vimos que, por ejemplo, había buen mercado para los autos réplica, tanto en Estados Unidos como en Japón, en Europa les encantaban hacer réplicas de los famosos coches de los 60. Entonces empezamos a fabricar algunos coches réplica. Después hicimos un primer Mastretta en el año 95
sobre un chasis de un Volkswagen, y encontramos también ahí no solamente fuente de negocio para la compañía, sino también un poco de aprendizaje sobre lo que sería la industria de los autos deportivos de nicho. Y hasta que llegamos al año 2004, donde la compañía tenía condiciones tanto económicas como emocionales para decir vamos a hacer nuestro sueño, y entonces nos decidimos a desarrollar un auto deportivo especializado para los mercados de nicho, que ahorita les voy a explicar por qué vimos que había una oportunidad. El mercado automotriz en todo el mundo, para que se den una idea, se venden como 65 millones de vehículos en todo el mundo. Entonces, como se podrán imaginar, la cantidad de nichos de mercado que hay en la industria automotriz pues es impresionante. O sea, debe haber 40 o 50 diferentes nichos de mercado para el mercado automotriz. Y entonces vimos que en todo el mundo y principalmente en los países muy desarrollados había un gusto especial y un buen nicho de mercado para los autos fabricados en pequeños volúmenes, pero que tienen características de alto rendimiento, muy originales, de diseño muy agresivo y que tenían un buen mercado. Y también vimos que se fabricaban en pequeños volúmenes y que era posible fabricar coches, aunque parece mentira, porque la industria automotriz es de volúmenes gigantescos, pero bueno, vimos que había nichos de mercado donde a pequeños volúmenes se podían fabricar coches que por sus características podían ser competitivos en el mercado. Y entonces vimos que además, por lo que mencioné al principio de la plática, en México había condiciones para que esa industria pudiera ser muy eficiente. Entonces dijimos, bueno, creemos tener en este momento los conocimientos, la experiencia necesaria y tenemos también algunos recursos, vamos a intentar entrar a este mercado de nicho. Y entonces aquí tienen ustedes unos ejemplos de productos similares, son coches que todos ellos se fabrican en volúmenes menores a 1000, que para la industria automotriz, bueno, eso es Volkswagen de aquí en Puebla, más para que se den una idea, hace 2000 coches al día. Entonces, un coche que se fabrica en 500 unidades al año, bueno, pues es efectivamente un nicho chiquitito. Pero vimos que había muchos fabricantes de este tipo de autos deportivos que lo hacían con eficiencia. Aquí están unos ejemplos. Estos tres son vehículos actualmente muy exitosos. El Donkenborg es un coche que hacen en Holanda. El Artega es un coche, por cierto, es una compañía mexicana. Lo fabricaron y lo crearon la empresa en Alemania, pero un fondo de inversión mexicano es actualmente el dueño del 100% de esa compañía que se llama Artega, un coche precioso, muy parecido también en su diseño y en su construcción al Mastretta. Y después acá abajo tenemos un KTM X-Bow que lo hace una compañía austríaca que se llama KTM, que son especialistas en motos, también ha tenido muchísimo éxito. Todos estos coches son vehículos de bajo volumen. Y dijimos, bueno, pues vamos a desarrollarlo, vamos a pensarlo primero, ¿no? Entonces empezamos teniendo en cuenta siempre una base emocional, es decir, el coche tiene que ser principalmente un deportivo, algo muy atractivo. El coche tiene que encantar. Entonces tenemos que partir de eso, pero también tomar en cuenta que es un vehículo, es una máquina y por lo tanto tiene que tener grandes atributos de ingeniería. ¿Qué cosa fue lo que inspiró principalmente a Daniel Mastretta? Porque él es el diseñador del coche. Y bueno, para él siempre fue muy icónica la carrera panamericana que en México se realizó de los años 50-54, donde era muy clásico, digamos, ver que competían los autos americanos, esos que ven a ustedes ahí a la derecha, que son unos cochesotes así con enormes motores pesadísimos, y venían los europeos con coches muy chiquitos, muy ligeritos y con motores chiquitos, y pues normalmente ganaban los europeos, ¿no? Bueno, pues esos coches de los 50 ganadores de las Panamericanas fueron la primera inspiración de Daniel, ¿no? Después, siempre dibujar y estudiar desde dentro. Un vehículo es una máquina que interactúa demasiado con el medio exterior, con el hombre, y por lo tanto tiene que ser construida a partir de la persona. Entonces, aquí están otros ejemplos de vehículos que fueron inspiración también para Daniel en el diseño del coche, que eran, todos estos son casos de coches deportivos muy exitosos y todos ellos bajo el principio de máquinas muy ligeras, de 2 plazas, muy rápidas, muy divertidas de manejar. Bueno, eso fue lo que quisimos nosotros entrar, ¿no? Tuvimos como antecedente, sobre todo de inspiración, el Faccia Feroce que en 1956 fabricó mi papá. Es un coche que todavía tenemos ahí, mis hermanos y yo, sobre
sobre una mecánica del famoso Topolino, y él hizo un formulita que ahí tenemos todavía. Después en los 90 hicimos un primer Mastretta que fue sobre un chasis de Volkswagen y que tuvo bastante éxito, así también en pequeños volúmenes, pero cuando se acabó el bochito, pues también se acabó el primer Mastretta, porque los clientes querían coches nuevos. Entonces en el 2004 dijimos, bueno, ahora sí tenemos las condiciones, vamos a empezar a pensar en desarrollar este producto completo y partiendo desde el principio. Entonces, ahí tienen ustedes los primeros bocetos que trataban de expresar un poco la idea que queríamos, ¿no? Un vehículo ligero, un vehículo chico, un vehículo rápido, un vehículo deportivo, un vehículo muy atractivo. Entonces, ahí tienen ustedes los primeros bocetos, ¿no? Eso también son algunos ejemplos de cómo se va llegando finalmente a la idea que se va a construir para que tengan ustedes una idea. Nosotros conocemos bastantes diseñadores de grandes fábricas mundiales y todos coinciden en que los diseños básicos de todo vehículo siguen siendo manuales. Es decir, por más que hay enormes recursos de programas de cómputo muy sofisticados y de computadoras muy poderosas, los primeros dibujos y la esencia básica del diseño de los coches se sigue haciendo a mano, porque sigue siendo una parte muy emocional, una parte muy artística, y ahí las máquinas tienen poco que hacer. Después se definió el paquete vehicular. Un vehículo siempre hay que hacerlo de dentro hacia afuera, es decir, a dónde está sentada la persona, a dónde va, y entonces hay que empezarlo a diseñar y a ingenierar, si se vale la palabra, a partir del pasajero. Y entonces ahí tienen ustedes algunas muestras de cómo se van haciendo diferentes planteamientos de medidas, de anchos, de largos, de alturas, en donde el pasajero ocupa el lugar principal. Todos estos son dibujos de los arranques de un diseño. Todos estos son dibujos hechos por Daniel Mastretta a mano, donde va poco a poco afocando, hasta ir llegando a un planteamiento básico, ¿sí? Desde luego, se trata de buscar la mayor integración posible entre la estructura y la carrocería, entre el hombre y la máquina. Cortes de carrocería muy ordenados que muestren mecánica y que faciliten el acceso. Esos eran algunos de los principios, ¿no? Después se definieron los criterios tecnológicos. Vamos desde luego, lo primero tiene que ser un vehículo atractivo, un vehículo inédito, un vehículo que sea totalmente original, una proporción, dimensiones, un carácter que reflejen perfectamente bien lo que el coche es, ¿no? Y después también nos basamos en normas. En Europa, que este mercado es bastante grande y que, bueno, tienen un adelanto legal muy importante, tienen ellos una legislación especial para los vehículos de bajo volumen, que llaman Low Volume Type Approval. Entonces, si tú eres una fábrica que hace menos de 1000 vehículos al año, tienes que cumplir desde luego con una serie de reglamentaciones, pero esas reglamentaciones son en general más baratas de aprobar que un gran fabricante que hace cientos de miles de coches al año. Entonces, nos basamos precisamente en esa legislación para decir, bueno, vamos a respetar esta legislación que entonces nos va a permitir tener acceso a muchos mercados. Después, también nos planteamos la necesidad de diseñar una plataforma base autoportante de alta estabilidad, a partir de la cual se pueden desarrollar aplicaciones específicas. El chasis del Mastretta es un chasis que puede caminar y ser perfectamente funcional sin carrocería. Y esa carrocería ese chasis puede recibir diferentes aplicaciones. Una construcción modular de la carrocería, aplicando técnicas combinadas de plástico reforzado, elementos estructurales y refuerzos de aluminio. Y después, el aprovechamiento de ventajas mexicanas para la producción de bajo volumen, que son las que les mencioné. Mano de obra muy calificada, bajos volúmenes, no requerimiento de tanta inversión, etc. Después, aquí tenemos algunos dibujos iniciales de lo que fueran los interiores, donde principalmente lo que se buscaba es que el interior también refleje el carácter del coche, ¿no? Donde impere el funcionalismo por encima de la decoración. Normalmente en los coches actuales de alta producción se busca que sea muy cómodo, muy atractivo, muy bonito. Bueno, aquí tratamos de que cumpliera eso, pero que principalmente reflejar muy bien la función de ser un carro deportivo. Aquí están algunos dibujos de lo que fueron los interiores y finalmente se llega a una configuración final, es decir, bueno, esta es la propuesta sobre la que vamos a desarrollar ya toda la ingeniería del vehículo, ¿no? Esto sigue siendo un dibujo a mano,
pero ya tiene con mucha precisión la ubicación de todos los componentes mecánicos, la ubicación desde luego de los pasajeros y la ubicación, las medidas principales, ¿no? A partir de aquí se empieza a ingenierar todo el coche. Esos dibujos que ustedes ven arriba a la derecha son ya dibujos de computadora. Esa es otra cosa que vale la pena mencionar. Actualmente los softwares que hay de ingeniería en el mundo y que están accesibles, digo, algunos son muy caros, etcétera, pero que cualquiera puede comprar, son softwares que son herramientas fantásticas para desarrollar productos muy sofisticados completamente. Un coche como el Mastretta puede ser diseñado en una máquina hasta el último tornillo, antes de realizar la primera compra de material para hacer un prototipo. El coche puede estar totalmente diseñado. Las fábricas mundiales usan esos softwares y son softwares que están accesibles a todo el mundo y por lo tanto son tecnologías que pueden ser aplicadas y la creatividad puede sacarle ventaja a esas tecnologías. Y después, una vez que se tiene diseñado básicamente eso, bueno, hay que empezar a construir un primer prototipo. Ahí tienen ustedes algunos. Se empieza desde haciendo un prototipo del chasis, ese que ven arriba a la izquierda. Es un prototipo de chasis hecho en papel y abajo ya lo tienen hecho en aluminio, que es el material final. Después, bueno, se va desarrollando todo el prototipo hasta llegar, como les mencionaba yo, a un prototipo que es totalmente funcional, ya totalmente basado en dibujos de ingeniería y que es capaz de rodar por sí mismo. Ese chasis, nosotros tuvimos en pruebas muchos kilómetros y es un chasis ya completamente final. Después, ahí tenemos un dibujo ya más claro, eso es un dibujo totalmente ya de computadora, donde está todo el chasis ya con sus componentes. Eso se puede, digamos, separar y despegar de ahí hasta el último tornillo y se acaba construyendo un vehículo completo virtualmente. Eso es un recurso tremendo y se puede usar para muchísimos productos. Aquí tenemos ya un dibujo, una montea de lo que es ya el chasis final del coche y después ya aquí tenemos algunas fotografías del chasis base. Después se pasa a desarrollar la carrocería. La carrocería también usamos técnicas que son económicas pero al mismo tiempo altamente eficientes, altamente exactas y permiten desarrollar, digamos, productos de forma rara, como puede ser una carrocería de un coche, a costos bajos, pero con muy alta precisión. Ahí tienen ustedes abajo, eso que se ve así medio raro, es una carrocería que se hizo y se diseña todo en la máquina y después se cortan así como diferentes pedazos de sándwich, se ponen todos juntos y acaba siendo muy fácil construir un modelo, que es el que tenemos ahí a la derecha. Otra cosa muy importante para un producto de este tipo es que, digamos, esta industria no sería posible si no fuera posible también adquirir muchos de los componentes claves de fabricantes que tienen alta tecnología y que los fabrican en grandes volúmenes y que pueden ser obtenidos también para fabricantes como nosotros. Por ejemplo, el motor. Si nosotros hubiéramos querido para este proyecto desarrollar el motor, bueno, simplemente no hubiera sido posible. Desarrollar un motor actualmente, si no tienen ustedes volúmenes de 100,000 unidades al año para arriba, es económicamente inviable. Entonces, para una fábrica como nosotros, desarrollar un motor pues simplemente no está fuera de posibilidades, pero sí está dentro de las posibilidades conseguirlo de un gran fabricante. Algunos fabricantes grandes tienen diseñados esos sistemas de venta para decir, bueno, para fabricantes pequeños yo puedo tener motores. Después ahí tienen ustedes ejemplos de radiador, de aire acondicionado, de frenos, de masas de rueda, de amortiguadores. Todos esos productos son hechos para el coche porque en Estados Unidos y en Europa hay muchas fábricas pequeñas que se dedican a fabricar este tipo de componentes para fabricantes pequeños. Entonces, para nosotros, para ellos, nosotros que les compramos, por decir algo, 100 juegos de frenos al año, somos un clientazo. Y entonces, ese tipo de fábricas son muy buenas, tienen alta tecnología y están dispuestos a venderles a fabricantes pequeños como nosotros. Entonces, conseguir todos esos componentes de ese tipo de fabricantes es también muy importante. Aquí tenemos después, una vez que se termina el prototipo y que ya se plantea uno la necesidad de producirlo en serie, hay que hacer herramientales. Herramientales también lo más precisos posibles, pero que tampoco requieren una enorme inversión para fabricar básicamente todo el chasis con una gran precisión.
Entonces ahí tenemos algunas fotografías de herramientales. Y después, bueno, terminamos un primer prototipo que se dedicó mucho tiempo a pruebas. Una de las cosas más importantes para todo producto es probarlo y probarlo y probarlo y probarlo. La teoría puede decir muchas cosas, pero no hay nada como enfrentar al producto, al prototipo con la realidad, y de ahí se aprende muchísimo y se corrigen muchos errores también. Y finalmente, pues llegamos a una especificación final, que es la especificación que tiene actualmente el coche, que es básicamente un coche que pretende ser muy atractivo, eso desde luego que está a juicio de los consumidores, que refleje muy bien el espíritu, que es un coche deportivo, es un coche para el manejo de diversión. Nosotros le llamamos un vehículo para el manejo de entretenimiento, no es un vehículo de transporte, es un vehículo de diversión. Y después tiene las prestaciones básicas que pensamos un coche de esos debe tener, que son puertas, ventanas eléctricas, espejos eléctricos, aire acondicionado, sonido, etcétera, ¿sí? Pero es un coche que no tiene ayudas electrónicas, es un coche que es como un Fórmula 1 que no tiene ese tipo de recursos y que hay que saberlo manejar. Entonces es parte también de lo que quisimos tener en este producto. Después diseñamos un esquema básico de producción. Esos coches de bajo volumen no se fabrican si ustedes, a lo mejor muchos de ustedes han tenido oportunidad de ir a la Volkswagen, bueno, es impresionante las líneas de producción y a la velocidad a la que van, a veces tienen que ir, bueno, para hacer jogging, ir al mismo ritmo que va el coche. Son líneas de producción sofisticadísimas. Bueno, esos coches no, se hacen uno por uno, usan herramientas de mucha precisión, pero se arman básicamente a mano. Entonces, el sistema de fabricación es más que todo a base de estaciones, más que líneas de producción, ¿sí? Después ahí tenemos una fotografía de nuestra planta actual, una vez que terminamos el prototipo y que hicimos una serie de pruebas y de mediciones de mercado y que dijimos, bueno, sí puede tener esto patas para gallo, vamos a lanzarnos a producirlo en serie. Bueno, finalmente esta es nuestra planta donde lo estamos fabricando. Somos 50 en total, y este año vamos a hacer 100 coches. Aquí tenemos algunas fotografías de los prototipos ya finales, previos a tener totalmente definidos los coches de producción. Más fotografías de estos prototipos. Y después, muchísimas pruebas y pruebas y pruebas de los coches. Son productos que tienen demasiada interacción con el medio, con las personas, y por lo tanto tienen demasiadas cosas que pueden salir mal. Entonces, la única manera de prevenir eso es probarlos exhaustivamente antes de tenerlos o declararlos listos para ser vendidos, ¿no? Y después también hicimos una serie de pruebas de mercado, es decir, bueno, nosotros creemos que nuestro coche está bonito, nosotros creemos que tiene buenas cualidades, pero hay que confrontarlo con la realidad del mercado. Entonces, cuando teníamos básicamente diseñado ya el primer prototipo, dijimos, vamos a llevarlo a un auto show así de alto calibre a ver qué pasa, ¿no? Y entonces nos decidimos a ir al British International Motor Show en el año 2008 con el prototipo y lo pusimos ahí en un buen lugar y vimos que la respuesta de la gente en un mercado que es muy exigente y que es muy conocedor como es el inglés fue extraordinaria. Entonces dijimos, bueno, pues es un buen incentivo, es una buena motivación, vamos a dar el siguiente paso, que es tratar de producirlo en serie, ¿no? Después hicimos todo lo necesario para producirlo en serie, y ya que teníamos el auto prácticamente listo para ser presentado a la venta en el mercado, fuimos a otro auto show así de mucha asistencia y de mucha exigencia, como es el Salón Internacional del Automóvil de París, y ahí pusimos otro prototipo y también tuvimos resultados muy alentadores. Y bueno, aquí tenemos una fotografía, ahí está mal, dice que es el Mundial del Automóvil, pero no, esta es una fotografía del año pasado, donde lo fuimos a presentar a Los Ángeles, que también es otro auto show que va muchísima gente, y es una manera también muy barata de investigar el mercado. Estos autoshows de París o de Los Ángeles los visitan más de 1 millón de personas. Entonces, en 2 semanas uno tiene la posibilidad de exponer su producto a una cantidad increíble de personas y de todo tipo de puntos de vista y de opiniones. Entonces, es información del mercado que acaba siendo muy barata y muy confiable.
Después, bueno, ya que teníamos el producto, ahora hay que promoverlo. Nosotros no tenemos la posibilidad de decir, vamos a hacer grandes anuncios de televisión y eso, pero ahora el Internet es un recurso tremendo para difundir prácticamente lo que sea, ¿no? Imagínense un chisme político, se difunden a la velocidad del rayo. Bueno, aquí cuesta más trabajo, pero también es un método muy eficiente de que el Internet es una forma de reclutar clientes muy eficaz y lo usamos mucho nosotros. Aquí tenemos ya algunas fotografías de los primeros coches que hemos producido, ahí en nuestra planta. Ese es un coche ya totalmente terminado, que recientemente acabamos de entregar a un cliente en Querétaro. Y bueno, un poquito, unos comentarios rápidos sobre el aspecto así meramente empresarial. Lo que les acabo de explicar es un poco, bueno, qué fue lo que hicimos nosotros para poder hacer este proyecto realidad desde el punto de vista del mercado, del producto y de acoplar a las condiciones mexicanas un proyecto que sentíamos que podía ser ideal para eso, ¿no? Pero también un aspecto así meramente empresarial y que quiero compartirles un poco lo que fue nuestra visión de esto, ¿no? Primero, un análisis de las implicaciones, la implicación clave. ¿Podemos hacerlo? Implicación clave número 2, ¿qué potencial tiene? Una de las cosas que nos planteamos fue, bueno, esto es nuestro sueño, es nuestro capricho, es nuestra ilusión, pero si le queremos dar viabilidad a esto, le tenemos que dar una viabilidad de negocio. Si no lo planteamos como un negocio exitoso, nos vamos a quedar cortos muy rápido. Entonces dijimos, bueno, sí podemos, pero tenemos que hacerlo de una forma en que sea un negocio productivo. Bueno, y para analizar eso, ¿hay un nicho de mercado? Pues sí lo hay. Vimos que había aproximadamente coches deportivos así de este tipo, se venden en el mundo como, bueno, coches deportivos en general, como 1,5 millones en todo el mundo del mercado. Coches muy especializados, es como de 200,000, y coches así, muy de nicho como el Mastretta, hay como 20,000 en el mundo. Entonces dijimos, bueno, sí hay mercado. Y además son coches que se pueden vender en todos lados. ¿Cuántos fabricantes, cuánto produce cada uno? Pues vimos también que casi todos andaban en volúmenes de 500, de 400, de 1,000, ya los muy grandes. Entonces dijimos, bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Después otra cosa a analizar fue, bueno, hay que reducir el riesgo. Aquí vamos a necesitar socios, vamos a necesitar gente que se arriesgue con nosotros, entonces hay que tratar de reducirles el riesgo. ¿Qué criterio usamos para eso? Bueno, ¿cuál es lo más chiquito que podemos ser sin perder eficiencia de costos? Entonces ahí analizamos y dijimos, bueno, si hacemos 100 al año, podemos ya lograr el costo que queremos y al mismo tiempo el dinero que se va a tener que arriesgar no es tanto. Entonces, bueno, creemos que podemos encontrar socios suficientes. Entonces, bueno, el criterio que usamos fue ese, reducir el riesgo lo más posible sin perder una economía básica de costos. Después hicimos 2 supuestos, ¿no? Esos son completamente criterios personales. Hasta el primer prototipo funcional vamos a tener que hacerlo nosotros solos y no vamos a poder conseguir ayuda de nadie. Por el tipo de producto que es, por el tipo de mercado, pensar en que así con puros dibujos de papelito vamos a lograr apoyos va a ser muy difícil. Entonces tenemos que tener la capacidad nosotros de poderlo hacer hasta lograr un prototipo funcional sin ayuda o con muy poca ayuda, que fue el prototipo ese que les mostré al principio, ¿no? Y después el siguiente supuesto, que también es una cuestión de decisión personal, no es ninguna regla, pero dijimos, bueno, que el valor que generemos hasta tener el primer prototipo sea mayor que la inversión que se va a requerir para poderlo llevar hasta producción y venta. Entonces dijimos, bueno, eso tiene que ser el 50% más. Y si lo logramos, entonces ya todo lo que agreguemos después va a ser, nosotros vamos a seguir teniendo la mayor parte de la compañía. Eso también fue un supuesto. Después, ¿qué acciones llevamos a cabo? Primero, desarrollo inicial en 2 años, usando el 50% de nuestros recursos en nuestro propio proyecto. O sea, durante 2 años la compañía, todo lo que generaba, la mitad lo usábamos para producir este proyecto. Después, una vez que tuvimos en ese punto el proyecto, buscamos ayuda del CONACYT. El CONACYT es una institución en México que, sinceramente, se los digo, sí funciona, maravillosamente funciona. Es una institución honesta,
es una institución exigente y es una institución que se apoya. No es fácil, es difícil en general todos los trámites y eso porque precisamente son muy exigentes en la definición de a quién ayudan. Pero lo que sí les puedo decir es que quien tiene algún asunto, digamos, algún producto o alguna idea o algún proyecto tecnológicamente bueno, el CONACYT sí los puede apoyar. Y a nosotros nos apoyó. Después hicimos una prueba de mercado, como ya les informé, con el prototipo funcional. Y después así terminamos la primera etapa. Ya tenemos un prototipo, lo queremos producir, está suficientemente desarrollado y terminado como para invitar a nuevos socios. Y entonces terminamos esta primera etapa y buscamos capital para producir. La búsqueda de capital adicional también tiene su chiste. Ya que acabamos todo, dije, pues la verdad fue de lo que al principio pensé, pero al principio lo veo uno como algo muy difícil. ¿Cómo vamos a conseguir dinero? Y bueno, primero que nada nos metimos a estudiar un poco, a ver cómo se hace para conseguir apoyos económicos. Y lo que dice la teoría es que ahí están listados todos los recursos que se tienen para buscar apoyo financiero. Los ahorros propios, la familia, las tarjetas de crédito, los amigos ricos tontos, nunca pudimos encontrar uno, luego los amigos ricos listos que se querían pasar siempre de listos, el crédito bancario que es inaccesible para un proyecto en este estado, en el estado de muy inicio, organismos de fomento gubernamental, la verdad esos son los más realistas para un proyecto de este tipo en estas etapas iniciales, sí se puede, no nada más es el CONACYT, es la Secretaría de Economía, y ahí pues a todos los que quieran emprender yo les recomiendo meterse a estudiar bien cómo hay que hacerlo, porque sí es posible, sobre todo en etapas iniciales. No les voy a decir que sea muchísimo dinero, pero sí es en momentos de inicio muy clave tener ese tipo de apoyos. Y esos organismos están para eso y funcionan bien. Después, ya uno que está en etapas más avanzadas, pues hay que recurrir a inversionistas independientes y a fondos de inversión. En México antes esto no existía, pero actualmente ya hay en México, pues yo le diría como 100 fondos de inversión que son, digamos, pequeñas empresas que juntan dinero de inversionistas y que lo que andan buscando son proyectos viables. Entonces, de esos en México actualmente ya hay muchos. Entonces, cuando se tiene un proyecto viable, es posible y es realista buscar ese tipo de fondos para lograr apoyos financieros que pueden ser determinantes para que un proyecto pueda salir adelante. Y luego, pues mis conclusiones y pues algunos puntos de vista que yo espero que sean buenos consejos para los que quieran emprender. Número uno, y eso lo aprendí de veras y me consta que es cierto, hay más dinero que proyectos viables. Casi siempre se dice, es que en México no hay apoyo, es que en México no hay manera. No, bueno, yo les digo y les garantizo que si hay un proyecto viable, el dinero llega. El dinero es como un virus, el dinero trata de reproducirse y de reproducirse rápido. Entonces, cuando el dinero ve que hay un buen negocio en perspectiva, lo van a encontrar. Entonces, cuando hay un buen proyecto, no hay que preocuparse, va a haber dinero. El proyecto debe ser bueno en todos los aspectos, en el potencial, en el producto, en el plan y en las personas. Todo tiene que ser bueno. O sea, hay productos buenísimos o ideas extraordinarias que se pierden porque les falta realización, o les falta orden, o les falta plan. El proyecto tiene que ser bueno en todos los aspectos. Y es una de las cosas que tanto mi hermano como yo nos planteamos. Bueno, si queremos llevar esto a la realidad, lo tenemos que plantear de una forma en que pueda ser un buen negocio. Y tiene que funcionar en todo. Y eso implica potencial, producto, plan y personas. El siguiente, pues es un lugar común, pero es una realidad, cuesta trabajo. Sí, cuesta mucho trabajo. Y hay que estar dispuesto a poner muchas más horas de las que normalmente uno quisiera trabajar para poder llevar una cosa de un proyecto que vale la pena adelante, ¿no? Después hay que estar convencido. Se reciben muchos mensajes de esto yo creo que no se va a poder. Entonces, se requiere de mucho convencimiento. Después se requiere también de tener independencia, oír consejos, pero nunca hacer nada de lo que uno no esté convencido. En este tipo de proyectos siempre hay muchas personas que emiten consejos y opiniones y a veces son muy buenos, pero yo creo que nunca debe hacer uno algo de lo que no está convencido. Después, todo proyecto que vale la pena de emprender necesita una buena dosis de audacia y eso también hay que tomarlo muy en cuenta. Y finalmente,
Ahorita que vemos el mundo lleno de productos y de negocios y de ideas y de cosas, decimos, a veces es abrumador y decimos, híjole, pues ya qué puedo hacer, ya he inventado todo, ¿en qué puedo ser competitivo? Bueno, no, hay que completamente cambiar la mentalidad porque hoy hay más oportunidades a futuro de las que hubo nunca en la historia. Y hay muchas más que hace 10 años, y hace 10 años había muchas más que hace 20, aunque parezca mentira, cada vez hay más oportunidades. Entonces, hay que desechar aquello de ya todo está inventado, ¿qué es lo que puedo hacer? Hoy es el primer día de una gran era de oportunidad. Pues muchas gracias. Muchas gracias. A continuación iniciaremos con la sesión de preguntas y respuestas moderadas por el doctor Héctor Montiel, profesor del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de las Américas Puebla. Buenas tardes, licenciado Mastreta. Me toca a mí la parte más fácil ahorita. La parte complicada es para usted porque viene la parte de las preguntas. Hay preguntas de diferente índole, de diferentes perspectivas. Me gustaría empezar por una pregunta que trata de englobar varias de las que yo tengo aquí y que se van a un matiz personal. La pregunta expresamente es que en su experiencia, ¿cuál podría decir que es el mayor reto que implica a una persona emprender en este país? Bueno, de manera muy práctica, yo diría que lo más importante es que en aquello que se va a emprender haya de veras una muy buena capacidad técnica. Puedo dar el ejemplo de los videojuegos, porque uno de mis hijos es un gran aficionado a eso, y más o menos he podido conocer un poco la industria de videojuegos recientemente, porque él es algo que tiene mucho interés. Entonces, la industria de videojuegos en todo el mundo es una enorme industria y está representando, digamos, la posibilidad de que millones de personas, literalmente millones de personas en el mundo, estén desarrollando videojuegos. Y por lo tanto, imagínense ustedes el nivel de competencia que hay cuando en una sola industria hay millones de personas queriendo hacer cosas notables, cosas que les dejen la posibilidad de una acción de emprendimiento exitosa, ¿no? Bueno, y lo que veo ahí es que lo primero que se necesita es tener una muy buena capacidad, es decir, entender muy bien lo que es esta industria. México es un país que tiene en este momento una cantidad muy grande de muchachos estudiando programación, estudiando diseño digital, y entonces la mano de obra intelectual que se requiere para generar ese tipo de industria es muy buena en México. Bueno, ahí es un campo de oportunidad muy buena. Y lo primero que se requiere, yo creo que es que esas personas que tienen ese interés tengan una preparación muy grande, muy sólida, para poder superar al mundo en general. Y bueno, entonces yo diría que, respondiendo a la pregunta, lo primero es que la capacidad técnica que necesitamos en aquello que vamos a emprender es muy importante. Y segundo, el convencimiento de que conocemos bien a dónde nos estamos metiendo y que sabemos muy bien las exigencias de esa industria específica. Esas dos cosas nos ayudan a tener una dimensión muy clara del nivel de esfuerzo, el nivel de calidad, el nivel de logro que tenemos que tener. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de capacidad técnica que necesitamos en aquello que vamos a emprender, es muy importante. Y segundo, el convencimiento de que conocemos bien a dónde nos estamos metiendo y que sabemos muy bien las exigencias de esa industria específica. Esas dos cosas nos ayudan a tener una dimensión muy clara del nivel de esfuerzo, el nivel de calidad, el nivel de logro que tenemos que tener. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, de si voy por primera vez a unas Olimpiadas y no sé contra quién voy a correr, y no sé en cuánto tiempo hago yo los 100 metros planos, y no sé en cuánto lo hacen los competidores, pues voy completamente a la buena suerte, o sea, no tengo idea de... Bueno, si yo ya sé cuánto corren los competidores y qué tan rápido puedo correr, ¿no? Ya llevo más o menos una buena idea de qué tan competitivo voy a ser. Bueno, pues en cualquier acto de emprendimiento uno debe tener bien claro esa dimensión. ¿A qué me estoy enfrentando y qué tan competitivo puedo ser? Muchas gracias. Hay otro grupo de preguntas en las cuales se van más intrínsecas en el auto.
Incluso hay un comentario que dice, el auto está muy padre, ya lo veo afuera del auditorio, pero está muy caro. Dice. Entonces, hay gente que pregunta el precio, dónde y cómo se puede adquirir, y algunas cuestiones más técnicas propias en sí del auto. Varias preguntas, hay varias preguntas sobre Claro. eso. Bueno, podemos hacer un comentario rápido sobre eso. Bueno, el coche tiene un nivel de precio que, bueno, se los digo con absoluta verdad. En todos los shows que lo hemos mostrado, tanto aquí en México como en el extranjero, la percepción del precio que hay sobre el coche es de que se trata de un vehículo mucho más caro de lo que acaba siendo. El coche vale $58,000 al público aquí en México, y la percepción del precio que hemos visto nosotros, no nada más fuera, sino aquí también, es de que es competitivo en precio con coches de similares características, como por ejemplo el Lotus Elise, más o menos cuesta lo mismo, y bueno, ciertamente para los coches que nosotros tenemos no lo podríamos fabricar para un precio menor, pero también podemos decir que está en un nivel de precio competitivo con autos similares, no nada más aquí, sino en general en el mundo. Bueno, mire, hay otra pregunta, se me hace muy interesante, no sé qué opina usted. Va en relación al tema de los paradigmas. Generalmente pensamos que cuando hablamos de industria automotriz, Estados Unidos, Alemania, Japón y a Francia, pero preguntan, ¿cómo ir en contra de un paradigma en el cual estamos hablando de hecho y diseñado en México? ¿Qué hace la empresa para ir en contra de este paradigma? Bueno, lo que les expliqué en la plática es que primero dijimos, ¿qué vehículo de este tipo podemos hacer? Es decir, ¿qué características puede tener para tener éxito sin ser un vehículo, vamos a decir, de la sofisticación o de los recursos tecnológicos tan increíblemente sofisticados que pueda tener un Porsche, ¿no? Bueno, hay vehículos que, sin ser tan caros de producir, pueden llegar a ofrecer en rendimiento, en emoción, en diversión, lo mismo, y sobre todo en apariencia y en carácter, sin tener que tener una sofisticación tecnológica tan alta, ¿no? Entonces, lo primero, respondiendo a la pregunta del famoso paradigma, es, bueno, vamos a plantearnos algo posible. Y este tipo de vehículos de nicho son vehículos que son de alta tecnología, pero no tienen tantas características de rendimiento exagerado como tienen muchos coches actualmente. Es un coche más enfocado a la diversión, al alto rendimiento, sin ayudas electrónicas, y eso permite fabricarlo en condiciones de competitividad bastante buenas, sin tener que incurrir en costos tan altos como podría ser la fabricación de un coche de $250,000. Entonces, yo diría que lo primero es buscar algo que esté dentro de las capacidades tecnológicas y explotando las mejores potencialidades del país, y un coche de este tipo la puede hacer. Es un coche que de estos se hacen muchos en Europa, similares, en Estados Unidos, y aquí los podemos hacer de una manera muy competitiva. De hecho, hay un par por ahí de preguntas en el cual en el auditorio surge la cuestión del origen de la tecnología. Empresa que son ustedes el poder formar estos acuerdos, alianzas, quien pregunta si tienen estos tipos de acuerdos, convenios o alianzas con desarrolladores, proveedores de la tecnología, ¿no? Usted comentaba que lo están accesibles, y cómo es que están trabajando en la relación al fortalecimiento de estas redes para poder sacar adelante un producto como ustedes están proponiendo. Claro. Bueno, como mencionaba yo en la plática, número uno, el Internet y las tecnologías que se requieren para esto ofrecen la posibilidad de aprenderlas y de conocerlas a costos muy bajos, muchas de las tecnologías. El que sabe buscar en el Internet, muchas veces los proveedores por ejemplo, proveedores de materiales, muchas veces te regalan la tecnología con tal que les compres el material. Voy a poner un ejemplo, los adhesivos. El chasis del coche es un chasis de aluminio que todo se pega, no está atornillado, está todo pegado. Hay adhesivos actualmente que se llaman adhesivos estructurales aeronáuticos, que los usan para hacer los aviones. El Airbus 380 está haciendo
el 40% de ese avión está pegado. Bueno, de esos mismos adhesivos, nosotros usamos para pegar nuestro chasis. Y la tecnología para desarrollar el adhesivo, por supuesto que no la tenemos. Pero el fabricante del adhesivo, con tal de vender, te dice, mira, ¿para qué sirve mi adhesivo? Te doy toda esta descripción técnica y si tú lo usas, vas a tener una resistencia, así ya sabes. Entonces, bueno, ahorra una cantidad brutal de dinero al fabricante y usando los recursos que te regala el proveedor con tal de que sea su cliente, puedes tener acceso a una muy alta tecnología. Entonces, es una de las cosas. Otra de las cosas es que, bueno, mucha de la tecnología nosotros la desarrollamos durante 25 años en la compañía. Daniel Mastretta, y lo digo ahora sí que no es guayabazo, es un tremendo diseñador, se lo he dicho yo a él, si tú hubieras ido a Italia, tú diseñarías los Ferraris. Qué bueno que te quedaste aquí porque estás diseñando Mastretta, ¿no? Es un gran diseñador y desarrolló durante muchísimos años una capacidad técnica muy alta para desarrollar formas automotrices. Y después también se puede comprar tecnología. Nosotros recurrimos, por ejemplo, para la tecnología de la suspensión, recurrimos a una empresa europea que son empresas pequeñas que existen en Europa de mucha tecnología y que a costos bastante accesibles le pueden dar a uno asesorías que resultan claves, ¿no? Entonces, ese tipo de recursos hay que saberlos buscar y saberlos encontrar porque pueden abaratar el acceso a tecnologías muy sofisticadas. Licenciado Mastretta, hay viendo el título de su presentación, hay una frase que comenta el auditorio y me gustaría relacionarla también con 3 preguntas que vienen por ahí de parte del auditorio. Aquella frase de piensa global, actúa local. ¿Y qué escenario visualiza, contempla la empresa en el futuro? En el mediano plazo, en el largo plazo, ¿cómo es que se visualiza la empresa? ¿En qué mercado o mercados y con qué producto o gama de productos? Bueno, lo primero que visualizamos es tener éxito con lo que estamos haciendo ahorita. Hasta ahorita vamos bien, la empresa está teniendo éxito con su producto, nos lo está pidiendo la gente, lo está comprando, pero todavía nos queda un trecho por recorrer y consolidar. Eso es lo primero. Después estamos ya desarrollando versiones del mismo producto que pueden también tener nichos de mercado adecuados. Por ejemplo, ahorita en todo el mundo se ha desarrollado una moda que se llama los track days. O sea, como los coches estos que corren muy fuerte y que son muy divertidos de manejar, pues tienen que andar a 60 millas en la supercarretera. Y eso, pues la gente dice, yo me compro un Ferrari de $250,000 que corre a 300, pero aquí puedo andar a 100. Entonces, todo el mundo, y aquí también en México, se están desarrollando lo que llaman track days, que son clubs que rentan una pista en un fin de semana, a lo mejor 20 personas, y llevan sus coches y ahí se están divirtiendo, juegan carreras entre ellos. Y entonces se está desarrollando también mucha de la industria, versiones de los coches de calle normales especializados en esto. Entonces nosotros ya estamos desarrollando una versión track day del mismo modelo, que va a ser un coche básicamente más rápido, con alerones, etcétera, para venderlo para aquellas personas que no lo quieren usar en la calle, simplemente lo quieren tener para uso de diversión de fin de semana. Y bueno, a partir de ahí tener más versiones, crecer la compañía, desarrollar eventualmente otros modelos y queremos llegar a ser 300, 400 coches al año. Y si todo eso funciona bien, sí queremos, digamos, desarrollar después modelos siempre en el mercado de nicho, pero ya, digamos, que puedan ser modelos todavía más sofisticados tecnológicamente hablando. Bueno, mira, hay no podría decirte que fue la mayoría de la pregunta, pero mira, nuestros alumnos son gente muy bien informada y muchas preguntas vienen en relación a aquel programa de Top Gear. Preguntan, incluso recuerdan aquí aquella frase de, no lo decimos aquí con sentido peyorativo, de autotortilla y todo esto que surgió en este programa de la BBC. Pero preguntan el auditorio cómo es que esto, si fue más lo que benefició o fue más lo que perjudicó lo ocurrido en este programa. Bueno, no hay que darle ningún mérito a sus partes, pero sí nos benefició. En realidad, lo que
estas personas hicieron fue, aprovechando el hecho de que supieron que había muchos mexicanos, dijeron, pues ahora vamos a burlarnos bien y bonito de los mexicanos, y la verdad hicieron una serie de juicios y de críticas muy, yo diría muy tontos sobre todo, y muy mentirosos sobre nosotros, pero Bencoche en realidad no dijeron nada. Y sí, nos pusieron en todos los medios de México una semana, 5 veces diarias. Entonces sí nos dio una difusión enorme, cosa que les agradecemos. Y bueno, sí nos ayudó, la verdad es que sí nos ayudó. Nos dio una tremenda difusión en nuestro país principalmente, porque eso también hay que decirlo, gracias a la protesta del embajador, que fue puntual y muy eficiente, a los 3 días la BBC quitó esa sección del programa. Y lo que vendieron después de ese programa, que lo venden a 200 países, no sé cuánto, ya no tenía eso, porque se dieron cuenta de que habían hecho una tontería, y entonces lo quitaron. Pero sí nos dieron una gran difusión y nos acabó ayudando. Bueno, pues licenciado Mastretta, a nombre de las personas que organizaron este evento, no resta más que agradecerle su presentación. Y muchas gracias por Al contrario, muchas gracias a todos. Ojalá que desde el principio haya sido invertido y principalmente útil. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos al licenciado Carlos Mastretta por su participación en el Reto Negocios UTLAB 2012, el director de TI de nuestro simposio Reto Negocios UTLAB 2012, el señor Eduardo Palacio Reina, hará entrega de un reconocimiento a nombre de la Universidad de las Américas Puebla y el comité organizador del simposio. Muchas gracias. A continuación daremos a conocer al ganador del iPod patrocinado por Casubasta. Puede pasar a recoger su premio en el stand de Casubasta en la parte de afuera. El ganador es Julián Velázquez Juárez. Muchas felicidades. Siguiendo con el programa, presentaremos a los directivos de Reto Negocios UTLAB 2012. Karen Amairani Castro Ramírez, directora de ventas. Darío Vázquez, director financiero. Luz Elisa Carrera Sánchez, directora de eventos. Eduardo Palacio Reina, director de TI. Ana Karen Pascual González, directora de publicidad. Rubén Armando Pereira, director de logística. Arely Franco Vicentín, directora de patrocinios. Luis Adrián Jiménez Azarcoya, director de producción y ponentes. María Fernanda Durán Rivera, vicepresidente de Reto Negocios UTLAB 2012. Jorge Ricardo Cavazos Martínez Wilde, presidente de Reto Negocios UTLAB 2012. Invitamos al doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, a que haga uso de este micrófono. Muy buenas tardes a todos. Yo quisiera aprovechar este momento para agradecer al comité organizador de Reto Negocios UTLAB 2012 su trabajo, su actividad y sobre todo el hecho de que han llevado a cabo uno de los mejores programas de Reto Negocios de nuestra universidad. Les pido un fuerte aplauso para todos ellos, por favor. Quiero también al gran equipo de estudiantes de la Escuela de Negocios y Economía de UTLAB, que bajo el liderazgo de los directores Darío, Rubén, Luis Adrián, Karen, Arely, Ana Karen, Juan Eduardo, Evendi y Luis Elisa, han hecho posible todo esto y muy particularmente, ya dando los nombres concretos, a Jorge Cavazos, presidente, y a María Fernanda Durán, vicepresidente. Este ha sido verdaderamente un evento de muy alta categoría. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de los conferencistas, aún aquellos que en último minuto decidieron no venir. Y estamos, por supuesto, muy contentos de tener a todos ustedes aquí presentes, participando con nosotros de diferentes universidades. Así es como concluye este Reto Negocios. No sé si hay una ceremonia mucho más formal. Y si no,
damos por concluido este Congreso Reto Negocios UDLAP 2012, agradeciendo a todos su presencia y agradeciendo a estos jóvenes su entusiasmo. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para todos ellos. De la misma manera, agradecemos al personal que formó parte del staff y coordinación de Reto Negocios UDLAP 2012. Gracias por su desempeño. Les recordamos recoger sus constancias en los módulos de registro del acceso principal del auditorio. A nombre de la Universidad de las Américas Puebla y el comité organizador de Reto Negocios UDLAP 2012, agradecemos su asistencia a este 12º simposio y esperamos el próximo año. Muchas gracias. Les recordamos que el día de hoy, a partir de las 21 horas, se llevará a cabo el evento de clausura Reto Monopoly en las instalaciones de GAN. La entrada será mostrando la pista de Reto Negocios y esperamos contar con su